Cuando tú eres consciente que la gracia de Dios se ha derramado, que te ha dado vida, que te ha dado salud, que aún por encima de todas las cosas, amén, ahí estás. Esa gracia te debe invitar a ti a servirle, amén. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Gloria al Señor. Vamos a cantarle esa canción, amén. Oh alma mía, ¿qué dice? Ama a Jehová. ¿Por qué? Porque a su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, que eres la esposa de mi Señor. ¿Qué dice? Por eso entrégate sin más reservas, que sin reserva por ti se dio. Dilo. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Ama, ¿cómo dice? A ti te he amado. Piensa en quien nunca, ¿qué va a hacer? Me olvidará. Busca a quien siempre, busca a quien siempre ansía encontrarte, ansía encontrarte. Bríndale, bríndale honra, que Él te da paz. Oh alma mía, amén. A veces hay que evangelizar el alma. A veces el alma está como un poco quieta, apagada. Gloria al Señor. Y hay que decirle, alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos al Salmo 116. Piensa en que nunca te olvidará. Salmos capítulo 116. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dice la Escritura en esta mañana: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Ya, gloria al Señor. Padre, sigue glorificándote en esta mañana. Gracias por este espacio, gracias por permitirnos venir. Gracias, Señor, por las oraciones. Te hemos cantado, te hemos alabado. Permítenos hoy también escuchar tu palabra y poder ser edificados, levantados, restaurados a través de ella. En el poderoso nombre de Jesús. Tomamos lugar en esta hora, mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Mire, yo creo que no hay una honra más grande que el poder ser llamados
siervos del Dios Altísimo. Amén. Esa es la honra más grande a la cual nosotros debemos aspirar. Que alguien pueda decir, allá va un siervo de Dios, allá va una sierva de Dios. Aleluya. Lo más grande que un hombre pueda aspirar no es a tener un título, que es bueno tener un título académico. Es bueno formarse, es bueno estudiar. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Pero a veces el título, a veces tenemos muchos títulos y usted ve que la gente entre más títulos tiene, más maleducada como que está. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Aleluya. El título no garantiza integridad. De hecho, usted se da cuenta que muchos de los que tienen títulos, abogados y son tramulleros. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Porque un título académico no nos da a nosotros integridad. Mira, al hombre, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier lugar, lo único que nos puede dar a nosotros integridad es el temor a Dios. Amén. Cuando hay temor de Dios, mi querido hermano, nos pasa como José, que la esposa de Potifar lo sedujo y ven acá y acuéstate conmigo que mi esposo no está. Pero José tenía temor de Dios. Y por eso José era fiel en todo lugar donde él estaba. Y por eso Jehová estaba en cualquier lugar. Estaba en la cárcel, ahí estaba Jehová con José. Estaba José en casa de Potifar en grande honra y ahí estaba Jehová con José. Gloria a Dios, aleluya. Y el título más grande que un hombre y una mujer puede aspirar es que alguien diga, o que el mismo Dios diga, ahí va mi sierva, ahí va mi siervo. Ahí va mi servidora, ahí va mi servidora. Que Dios se alegre, que Dios diga, ahí va un servidor mío, ahí va una servidora. Hermano, ¿sabes? Daniel tenía todos los títulos que usted quisiera. Era un gobernador ahí en Babilonia, ¿verdad? En todos los imperios, tenía grandes puestos, había sido colocado en grande honra. Pero tú sabes cómo le llamaban, Daniel. Se le llamaba Darío, Daniel, siervo del Dios viviente. Al Dios al tú continuamente sirve. Mira, había un testimonio de que Daniel servía a Dios. Era una persona que se preocupaba por las cosas de Dios, que amaba las cosas de Dios, que se interesaba por las cosas de Dios, que procuraba que la obra de Dios avanzara. Y la obra de Dios no simplemente es el templo, la obra de Dios es algo tan amplio. Hermano, alcanza y se extiende a los perdidos, se extiende a las almas, se extiende al propósito de Dios, se extiende a la familia, se extiende a los perdidos, se extiende a todo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso no puede haber en la iglesia alguien que diga, es que a mí no me dejan servir, es que yo no puedo servir. Usted sabe, la obra de Dios es algo tan vasto, tan inmenso, que Cristo dijo, vamos a orar al Padre y pidan al Padre que envíe trabajadores, obreros a su mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Bendito sea el nombre del Señor en esta, por su nombre. Cuando nosotros vamos a la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 1, ¿cómo empiezan estos apóstoles? ¿Cómo empieza esta gente de Dios? Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, ¿siervo de qué? Lo mismo lo dice en Filipenses. Filipenses capítulo 1, ¿cómo empiezan estos hombres? ¿Cómo empiezan sus cartas? Filipenses capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. El apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Santiago 1:1? Santiago, así empiezan sus cartas. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aleluya. Miren cómo empieza Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y debemos entender que apóstol no tiene la misma connotación que tiene hoy en día. Es una cosa muy distinta. Porque el apóstol de hoy, la gente se imagina a alguien con tremendo anillo de oro, así que eso no le cabe ni camionetas y todo eso, y gente que decreta y declara, y
y el evangelio de la prosperidad. Esos no son apóstoles de Jesucristo. Amén. Apóstol de Jesucristo en este contexto que están hablando ellos, apóstol simplemente significaba un enviado. Y tenía la connotación de aquel mensajero que enviaban en la guerra, un mensajero que simplemente iba a llevar un mensaje y él tenía que exponer su vida, ¿verdad? El mensaje era más importante que la vida del apóstol. Así que ellos toman esa referencia y se hacen llamar, ¿verdad? Toman eso como apóstol, como mensajero, simplemente un mensajero y un enviado de parte de Jesucristo para llevar un mensaje. Eso es lo que era un apóstol, gloria a Dios. Y ellos comienzan diciendo: somos siervos y somos simplemente mensajeros enviados de parte del Señor Jesucristo. ¿Cómo empieza Judas? No es el Iscariote. ¿Qué dice Judas? En el versículo 1. ¿Qué dice Judas? Judas, siervo de Jesucristo. Judas, ¿siervo de quién? Gloria al Señor en esta hora. La Biblia, hablando Juan en Apocalipsis capítulo 22, mira, el servicio nunca se va a acabar. En Apocalipsis capítulo 22, versículo, vamos a tomar versículo 3, dice la Biblia: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos, ¿qué van a hacer sus siervos? Les servirán. Aún en el tiempo del milenio, el Señor aquí presente, vamos a seguir sirviendo. Por eso la aspiración más grande que debe tener un hombre y una mujer de fe es el de servir a Dios. Es el yo quiero servir a Dios. Es que en algo debemos servir a Dios. Amén. Nadie puede estar en la iglesia sentado, porque para eso Él envió al Espíritu Santo. ¿Para qué envió al Espíritu Santo? Para empoderarte, no como la feminista, sino para revestirte de poder. Eso es lo que es empoderar, ¿verdad? Revestirte de poder. Y a través de que el Espíritu Santo te reviste de poder, poder es capacidad, ¿verdad? A través de ministerios, a través de dones, a través de talentos, y también dice Él a través de operaciones. Para eso vino el Espíritu Santo, para operar, amén. Y que este cuerpo, mientras que viva, se convierta en un instrumento del Dios Altísimo. Amén, gloria a Dios. Y seamos vasos útiles y de honra, amén, del Dios Altísimo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. No veas el púlpito, porque estamos muy enfocados aquí y creemos que el servicio se resume aquí, en esta cosa de madera. Amén. Y aquí no se puede resumir todo lo que el Espíritu Santo de Dios te ha dado. Amén. Revelaciones, ciencia, dones de sanidad, fe, tantas cosas que el Espíritu Santo te ha dado. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Y no lo podemos resumir simplemente a la prédica, porque no solamente servimos a Dios predicando. Había una mujer llamada Ana, profetisa, que todos los días subía al templo a ayunar y a orar. Dice que servía a Dios con muchos ayunos. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Su nombre, Gloria a Dios. a su nombre. Gloria a Dios. Claramente lo dijo el Señor en Juan, en el Evangelio, en el capítulo 12, ¿qué dice? Juan capítulo 12, versículo 26, dice la Escritura: respondió Juan, vamos ahí un momentito, gloria al Señor. Capítulo 12, versículo 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Y qué más dice? Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Porque la honra a veces estamos buscando en el hombre, estamos buscando el reconocimiento del hombre. Pero cuando tú le sirves a Dios, el mismo Dios es el que se va a encargar de honrarte. Amén. No hay nadie que pueda detener lo que Él te ha dado. Amén. No hay nadie que pueda estancar lo que Dios te ha dado. Amén. Aleluya.
No puedes decir, es que me tienen estancado el ministerio, es que me tienen estancado. No, no, no. Lo que Dios te dio cuando tú le sirves, el mismo Dios te va a honrar. Y aun cuando de pronto alguien se quiera levantar a pisarte, a hundirte, a decir que lo que tú tienes es de Dios, o aun cuando no te den la mano de compañerismo, cuando tú a Dios le sirves, Él mismo se va a encargar de honrarte, hermano. Y cuando Dios enciende algo, Él no lo va a encender para esconderlo debajo del almud. Él lo va a colocar en el lugar de más arriba, gloria a Dios, para que alumbre a todos. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, ve a tu Padre que está en los secretos. Es que uno no tiene que estar buscando tanta aprobación humana. Hay que ir al secreto. En los secretos Dios te va a recompensar en público. Aleluya, a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Y cuando nosotros leemos el Salmo 116, encontramos a este salmista que le está diciendo a Dios, Señor, yo soy tu siervo. Vamos a leerlo nuevamente, es tremendo. Salmo 116, le está diciendo a Jehová, mira, yo soy tu siervo. Y es tremendo porque este hombre se volvió a consagrar después de un episodio y de una etapa bastante difícil. Usted sabía que uno puede volver a consagrarse a Dios. Usted sabía que uno puede volver a retomar las cosas en Dios. Y el Salmo 116, mira, en el versículo 16 dice, oh Jehová, ciertamente, que no quepa duda, que a nadie le quepa duda, dice, yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Al parecer el hombre como que fue consagrado desde pequeño. Y ahora dice, tú has roto mis prisiones. Ahora, ¿de qué está hablando este hombre? Vamos al versículo 1 para entrar a contexto. El hombre comienza a lanzar una plegaria. Al parecer él se encontraba al borde de la muerte. Eso es lo que aparece allí. Amo Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Amén. Él toma ahí una figura, como cuando alguien te presta atención, que se inclina, te escucha. Ajá, dime. Te está inclinando a escuchar. Amén. Dice que él estaba clamando. Y ahora comienza a hablar de las ligaduras de muerte que le habían rodeado. Y esas ligaduras, eso que aparece allí, hermano, parece ser de que el hombre ya estaba totalmente atrapado, estaba totalmente tomado. No sabemos cuáles eran estas ligaduras de muerte, pero el hombre ya, hermano, sintió que de ahí no era más nada. Ahora dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. O sea que el Seol es el sepulcro, ¿verdad? El Seol en hebreo, amén. El Hades creo que es en griego. El Seol, sepulcro de los muertos. Dice, angustia y dolor había yo hallado. Pero dice la Biblia, ¿qué hizo? Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Dice, clemente Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Bueno, hasta aquí hay una respuesta de parte de Dios a la oración que él está haciendo. Él clama, Dios lo atiende, Dios lo escucha, y esa sanidad, esa restauración, esa respuesta de Dios viene de una manera íntegra. Porque mire lo que dice ahí, en el versículo 8. Pero tú has librado mi alma de la muerte. Habla de una restauración del alma. Mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Amén.
No solamente habla de la parte externa, sino también de la parte interna. Recuerde que estaba angustiado, se encontraba vacío, desesperado, no sé de pronto qué veía en su cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Pero Dios le da una respuesta íntegra, ¿verdad? Hay una sanidad íntegra, tanto externa como internamente. Ahora mire lo que dice la Escritura. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Esa palabra andaré delante de Jehová, dentro del contexto judío, era que el hombre siempre le iba a servir a Dios. O sea, ir delante de Jehová era permanecer continuamente en la presencia del Señor, amén, sirviéndole. Comienza él ahora a hacer un voto. Y sabemos que desde niño, al parecer fue consagrado. Yo soy hijo de tu sierva, fue consagrado, pero estaba atravesando, no sabemos si era un quebranto, ¿verdad? Bueno, si era un quebranto, y este quebranto lo tenía no solamente en el cuerpo, sino que también era un quebranto que tenía en el alma. Gloria a Dios. Aquí nuevamente él se consagra, dice, versículo 10, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Ahora dice, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Lo que podemos nosotros notar es de que el hombre como que comenzó a afianzarse en otros hombres, en buscar respuesta en otros hombres, en otras personas, y de pronto no la encontró. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios conmigo? Cuando la gracia de Dios ha estado sobre tu vida, nosotros sentimos que quedamos en deuda con Dios, porque la respuesta a la gracia, mira lo que él se pregunta, el salmista se pregunta, ¿cómo yo voy a pagarle a Dios todo este favor? Miren que son las mismas palabras, ¿verdad?, que usa también David. ¿Cómo le voy a pagar a Dios todo lo que él ha hecho por mí? ¿Cómo le voy a pagar a Dios su respuesta? ¿Cómo le voy a pagar a Dios sus favores? Amén. Mira, el hombre nuevamente se consagra. Que yo quiero que estemos atentos y veamos esto. Dice la Escritura, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Ahora dice, estimada, es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esa palabra estimada ahí es preciosa, es hermosa, y no es que Dios le agrade o tenga una complacencia, ¿verdad?, cuando muere, sino que Dios entiende que ese no es el final de los justos. No, la muerte no es nuestro final. Hay cosas grandes y maravillosas que a nosotros nos esperan, amén. Pero que Dios tiene en cuenta, no pasa desapercibido cuando un justo parte. Dios eso no lo pasa desapercibido, sino que para Dios es una cosa importante, para Dios es una cosa valiosa. Y entendemos que no es el final nuestro, no es el final de los justos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Amén. Amén. Y ahora es cuando él lanza esa expresión, versículo 17. Te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Ahora dice, a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. El hombre se había comprometido a servirle a Dios, pero ahora estaba pasando y había pasado una crisis fuerte, dura. Estaba angustiado, no creía en nadie. Todo hombre es mentiroso. No es que todo hombre mienta, sino a veces cuando uno coloca, hermano, de una u otra manera su confianza en el hombre, uno se decepciona. Y no solamente eso, a veces uno está pasando procesos que Dios permite que no haya nadie, para que uno entienda que uno depende de Dios. Amén. Porque a veces queremos extender nuestras manos, es buscando ayuda en el hombre, y primeramente siempre hay que apoyarse en Jehová. Amén. Así como el salmista, alzo mis ojos hacia los montes, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene tu socorro? Entonces no te amargues cuando alguien de pronto no te apoya en el momento. No te amargues cuando nadie de pronto está allí. De pronto en el momento más difícil, cuando sientes que te está ahogando, que te está faltando, cuando sientes que te están rodeando ligaduras de muerte, y tú sientes que no hay nadie allí, bendito sea el nombre del Señor, no te enojes, porque es Dios enseñándote dependencia. Amén. Porque es fácil decir yo creo en Dios, pero hermano, no todo el mundo depende de Dios.
Porque eso es cuando uno va a los médicos dice cualquier cosa que dice el médico, uno dice, yo dependo es de lo que Dios diga. Cuando azota la crisis y nos botan del trabajo, uno dice, yo dependo de lo que Dios haga y diga. Amén. Cuando falla todo y no hay nadie, uno dice, pero tengo a Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Eso habla de la dependencia. Habla de la dependencia. Y yo creo que los siervos de Dios atravesamos esos procesos. Procesos donde sentimos que nuestra vida espiritual a veces languidece, muere. Nuestra vida espiritual a veces está mal. Gloria a Dios. Y se nos hace difícil. Mira, estando preocupado un poco, porque hay muchos creyentes, y creo que una de las cosas que más se le dificulta a los creyentes cuando tienen procesos de caída, cuando hay caída, uno siente que la vida espiritual muere, uno siente que Dios a uno no lo puede restaurar, uno siente que no hay levantamiento. Y lo peor de todo no es eso, sino que nos acostumbramos. Pasan semanas, meses, años, y la gente nada que vuelve a consagrarse a Dios, la gente nada que vuelva al servicio a Dios. La gente permanece y llega al punto en que te vuelves apático, te vuelves indiferente, no te dan ganas, ya no quieres, porque ya te has adaptado y ya te has acostumbrado a una vida fuera del servicio de Dios. Y no fuimos creados para eso. No fuimos creados para ser llamados y vivir una vida sin servirle. Por eso la Biblia nos llama a nosotros que somos vasos. Tú eres un vaso. Tú eres un vaso. Le dice que somos vasos, que tenemos todo este poder en vasos de barro. La Biblia a nosotros nos llama que somos vasos. Vasos que Dios usa. Vasos que cuando se ensucia o algo, Dios tiene el poder de limpiarlo. Pablo dijo, si alguno se limpia de todas estas cosas, o sea, que si hay esperanza aun cuando el barro está sucio, bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Pero hay que tener una disposición, porque Él no dice que el vaso lo van a limpiar, dice, no, si alguno se limpia de todas estas cosas, será un vaso útil. Amén. Sí, estamos prestos para el servicio a Dios. Y no importa en qué lugar Dios nos coloque a servir. Lo más importante es que eso nos llena a nosotros de alegría. Alabado sea el nombre del Señor. Porque aún el don es un servicio. Pero a veces estamos atentos al hombre, ¿cierto? Porque a veces estamos haciendo cosas para Dios y ¿por qué el hermano no lo hace? ¿Y por qué la hermana no lo hace? ¿Y por qué yo tengo que hacerlo? ¿Y por qué? Estamos todavía pendientes al hombre. La palabra más exacta que yo siempre uso es reparista. ¿Por qué todavía traemos eso del mundo, el reparismo? Amén. Si Dios te ha dado una palabra poderosa, mira, aquí hay gente elocuente. Aquí hay gente que tiene una disertación de la palabra. Aquí hay gente que habla un texto y lo desarrolla. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. No te inquietes por el que de pronto no está predicando. Por el que de pronto tú dices, yo soy el único que estoy predicando. A veces toca coger parlante y bajar tú solito, o pararte tú solito en la buseta, o en la plaza, o en el parque, y abrir tu Biblia y comenzar a predicar. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Su nombre. ¿Sabes lo sabroso que es, hermano, venir hacia la casa de Dios? Limpiar, amén, que esté sabrosita, que huela rico. Hasta por su palabra por medio, eso ayer lo hablábamos en la Biblia y Francisco. Yo le decía, tú sabes qué bonito servir en la casa de Dios. No solo se trata de servicio, el servicio a Dios no es solo predicar ni vivir un servicio, no. Servir a Dios se trata en todos los aspectos en la casa de Dios, y de eso hablábamos ayer incluso. Y eso tiene que producirnos a nosotros alegría. Alegría en todo lo que tú hagas. Amén. Mira, aún para dar, porque cuando uno va para la obra del Señor, también hace un servicio para Dios. Y dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. O sea, tú aún para dar tienes que hacerlo con alegría. O sea, en ese servicio que estás prestando, tienes que hacerlo con alegría.
Porque si aún tú lo haces con amargura, con dolor, y después vas a decir, hombre, con eso hubiese comprado ahí donde fuiste una empanada y una... Ya eso, hermano, ya Dios eso no lo ve. Porque no hay un servicio que es agradable. Fíjense que aún para eso hay que hacerlo con alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Si vas a servir a los niños, que es algo difícil, porque a veces nuestros hijos son complicados, y yo solamente de maestra. No, hazlo con amor, sirve con amor ahí en el lugar donde Dios te ha colocado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿O usted cree que es fácil pastorear? Pero uno tiene que hacerlo con amor. Vea, y hay gente que es difícil de amar. Hay gente que uno quiere amarla, pero le complican la cosa a uno. A su nombre. En el lugar donde Dios te coloque, sírvele con amor. Sírvele. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. A su nombre. Así que este salmista volvió a consagrarse. Este es un mensaje para que alguien nuevamente vuelva a consagrarse. Para que no te estés excusando y no te estés justificando tanto en tus problemas, en tus caídas, en tus vacíos existencialistas. Porque es que yo caí, ¿y quién es el que no cae? El problema no es cuando uno cae en el charco, el problema es cuando uno se enamora del charco. Cuando uno se enamora del fango, eso sí es el problema. Pero la mayoría de la gente cae. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Ese no es el problema. El problema es que si te está gustando el charco, eso sí es un problema. Porque la Biblia dice que la puerca lavada vuelve nuevamente a su sitio. Y eso sí es un problema. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. No, que yo no puedo, que esto, que lo otro, y tenemos tantas excusas para tantas cosas. No, dile al que está a tu lado, vuélvete a consagrar. Vuelva al llamado que un día Dios te hizo. Se puede volver a consagrar. Aun cuando tú te sientas que te encuentras en ligadura de muerte, que te ha rodeado infinidad de problemas, que tú sientas que todo el mundo te ha mentido, así como se sentía este salmista. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Con todo eso, si volvemos a clamar a Dios, la Biblia dice que Él nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que Él está cercano a los que están rotos. A los que están rotos, amén, quebrantados en su corazón. Porque el salmista David tenía la misma pregunta: ¿cómo hago yo para pagar a Dios tantos favores? Tomaré mi hijo, lo sacrificaré, traeré oro, traeré esto, traeré... No. El salmista David había comprendido que solamente lo que Dios necesitaba era alguien que simplemente reconozca, y eso no es difícil. Porque de ahí viene el quebrantamiento. El quebrantamiento es cuando uno aprende a reconocer y a decirle a Dios: me equivoqué y te necesito. Eso es quebrantamiento. Porque a veces nuestros corazones se han endurecido por el pecado y no reconocemos que han pasado las semanas, los meses y los años y estamos necesitados de Dios. Por eso el Señor hace años me regaló una palabra: ¿qué hago después de una caída? Porque hay gente que no sabe qué hacer después de una caída espiritual, y no habla ni siquiera de un pecado. Porque hay gente que cayó espiritualmente y no ha pecado, pero ya cayó espiritualmente, porque ya no quieren comunión con Dios, ya no buscan a Dios, ya no tienen la misma entrega con Dios, ya no tienen la misma pasión con Dios, y ya no quieren servir en nada. Ya no quieren servirle en nada a Dios dentro de la hora. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. A su nombre. Entonces eso es muerte espiritual. Si yo no le estoy sirviendo a Dios en nada, eso es muerte espiritual. Porque si algo tiene que tener un hombre y una mujer de fe, ¿qué? Su servicio a Dios. Porque la fe me obliga a mí a ¿qué? A actuar. Porque la fe sin obra, ¿qué es? Muerta. Yo puedo decir que tengo mucha fe, pero si yo no tengo obra, dice que esa obra es ¿qué? Muerta. Amén. Entonces la fe me impulsa a mí al servicio a Dios. Eso es algo inevitable. Si una persona dice que está llena de fe, que está llena de Dios, su corazón, su alma palpita por las cosas de Dios. Pero muchas de esas cosas hay que ser reales. En nuestra vida a veces se muere, a veces mengua.
Y antes de partir de la tierra, usted tiene que, hermano, haber tenido un testimonio de haber agradado a Dios. A su nombre. Que la gente diga, aquí partió un siervo de Dios, una sierva de Dios. Porque duele cuando una sierva y un siervo de Dios se va, ¿verdad? ¿Sabe por qué duele? Porque uno dice tanto que nos bendijo esa vida, tanto que edificó, tanto que ayudó, tanto que sirvió a Dios, tanto que tenía para darnos de Dios, tanto que nos enseñó de Dios. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. ¡Su nombre! ¡A su nombre! Y el Señor me mostraba un proceso, porque David era un siervo de Dios. David el que está diciendo, yo soy tu siervo. David el que estoy diciendo, yo soy tu siervo, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo primero que nosotros encontramos es que en la vida de David es que él guardó silencio. Había pecado, había fallado y se acostumbró a vivir así. Su relación con Dios había terminado, había cesado y se acostumbró a vivir así. Se acostumbró a estar en un reinado sin Dios, a tener una corona sin Dios, a mandar sin Dios. Por eso nos dice la Biblia en Salmo 32, mientras que yo callaba, mis huesos se iban consumiendo. Mi verdor comenzó a convertirse en sequedad este verano. Porque mientras que uno rápidamente no le busca una cura a su enfermedad espiritual, uno se va a secar. Espiritualmente se va a secar. Y cuando uno se seca, le fastidia la palabra, le fastidia la oración, le fastidia leer la Biblia, le fastidia ir a la iglesia, le fastidia evangelizar, le fastidia discipular. No quiere estar distraído, porque la mente va a buscar siempre algo con que distraerse. Y quiere uno estar distraído en cualquier cosa, viendo una serie, hablando con fulanita, chismoseando todo el día, o tratando. Usted no ve que hay gente que pasa haciendo aseo todo el día. Ajá, y cuando va a orar, alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Fíjate que está todo, nos vamos secando. Y una de las cuestiones que tiene la sequedad es que la sequedad le crea apatía al servicio de Dios. Le cogemos apatía al servicio de Dios. Y si ya está uno en el cronograma, uno dice, Hércules, Dios mío, en el cronograma, y uno quisiera hoy, ¿verdad? Apatía. Te toca cantar, ay Dios mío, ahora me toca cantar, yo no quisiera cantar, yo quisiera quedarme en mi casa, yo quisiera apatía. El que está a tu lado, sacúdete. La cosa es seria, sacúdete. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Te toca predicar o te toca hacer, mira, al servicio a Dios le empezamos a coger fastidio. Para el ayuno, ay Dios mío. Y es una cosa fuerte, usted tiene que sacudirse. Porque no cree usted solamente que usted lo ha sentido. A veces en el servicio a Dios, uno a veces le coge fastidio a las cosas. La gente, yo no me he terminado de acostar cuando Dios mío ya llegó. De domingo hasta miércoles no sentimos el descanso. Ya hoy es miércoles, Dios mío, ahora otra vez y para la iglesia. Santo. Porque el lunes, martes y el miércoles de la mañana no nos rinde, pareciera. Dios mío, ya se va el tiempo y ahora es miércoles y ahora otra vez para ir para la iglesia. Para los que vienen, porque hay gente que ni viene. Alaba. Y uno como siervo de Dios tiene que sacudirse, porque cuando uno viene a un servicio, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo es la palabra? Servicio. ¿Esto qué es? Un servicio. Venimos a orarle, venimos a cantarle y venimos a escuchar su palabra. Venimos a prestarle un servicio a Dios, a darle un servicio a Dios. Y por eso siempre digo, el servicio tiene que ser algo excelente. Y a veces uno viene a prestarle servicio a Dios y uno no viene como Ana. ¿Cómo venía Ana? Con ayuno, con oración ferviente, con fuego, con poder. ¿Cómo llegan los evangélicos al culto?
Uno ve a los hermanos que llegan, le damos gracias a Dios porque por lo menos llegan. Pero a veces uno siente que está el cuerpo, pero el espíritu no está por ningún lado. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Su nombre. Hermano, levanta la mano. Hermano, cante. Hermano. Dios mío, qué batalla. Cuando la gratitud nos debe llevar a ese servicio. La gratitud nos debe llevar a darle nuestra mejor alabanza a Dios. A orar sin que nos digan a su nombre. Pero la sequedad produce en nuestra vida eso. Gloria al Señor. Gracias, amor. Produce en nuestra vida eso. Que nosotros comencemos a sentir la apatía a las cosas de Dios. Y hay que comenzar a sacudirse. Por ejemplo, hay gente que no viene a los ayunos no es porque no pueda, sino porque tienen que apatía. ¿Y por qué esa apatía? Porque nos estamos secando espiritualmente. Algo por dentro se está secando. Porque el que está experimentando las corrientes del Espíritu Santo quiere estar sirviéndole a Dios. El que está experimentando las corrientes del Espíritu Santo tiene que estar haciendo algo para Dios. Tiene que estar cantando, tiene que estar alabando, tiene que estar diciendo aleluya. Tiene que estar escuchando una prédica, gloria a Dios. Tiene que estar gozándose con el Señor. Pero si de nuestra vida lo que constantemente está saliendo es chisme, pura película de Jackie Chan, nos estamos secando. Porque dice que lo que está en el corazón, eso lo habla la boca. O sea, ¿de qué nos estamos llenando? Y cuando Dios comienza a salir, nos comenzamos a secar, nos comenzamos a llenar de apatía. Y entonces las cosas de Dios, el servicio de Dios, comenzamos a tenerle apatía. Hermano, que nos toca evangelizarnos. Siempre llegan los mismos tres. Usted se da cuenta, siempre son los mismos tres, los mismos cuatro evangelizando. ¿Y por qué tú no llegas? No es porque no puedas, sino porque tienes apatía. El que está a tu lado, hay que sacudirse. Dile, agárrale la mano, hermano, hay que sacudirnos. El tiempo se acaba, las coronas nos esperan. Amén. Y que a usted no le queda una tapita. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Vamos a ver tu servicio. Y el servicio, la corona no alcanza la corona. Aquí tenemos una tapita. Será la tapita de la vida, porque corona, mucha flojera, mucha apatía, mucha indiferencia hacia la obra del Señor. Y para eso el Señor te llama, para que tú seas un obrero. Aquí no tenemos que buscar tanto título. Me decía un hermano allá, es que en mi iglesia, pastor, yo entiendo porque a los hermanos se lo van subiendo como de rango, y la gente entre más rango y más títulos se vuelve como más perezosa. Alabado sea el nombre del Señor. El mejor título que puede haber dentro de la iglesia es siervo de Dios y sierva de Dios. No estés buscando que te estén llamando tanta cosa, apóstol, profeta. Llámenme la profeta. ¿Qué profeta ni qué profeta? Mira, el título más grande es sierva de Dios y siervo de Dios. Ese es el título más grande. Porque aún Apocalipsis nos muestra que su siervo le serviremos cuando Él venga y esté presente aquí en la tierra. Los títulos se van a acabar y el único título que va a permanecer es el de los siervos de Dios Altísimo. Van a continuar todavía en el milenio. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. A su nombre. Pero el hombre guardó silencio, y mientras que él guardó silencio, mientras no buscó cómo recuperar y cómo salir de ese estado espiritual, él comenzó a secarse. Y él lo dice claramente en el Salmo 32. Sus huesos comenzaron a envejecerse. O sea, comenzó a sentir, hermano, todo lo que le cae a uno cuando uno deja de buscar a Dios. El desánimo, le cae a uno ansiedad, le cae a uno de todo. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Pesadez, tantas cosas. Y es ahí donde a veces, ante nuestra actitud que no queremos, entonces viene Dios a confrontarnos.
Cuando estamos tan atrapados en el pecado, cuando estamos tan atrapados en la tibieza, cuando estamos atrapados tanto en que no queremos servir a Dios y llegamos a ese estado de pasividad, llegamos a ese estado, hermano, donde las cosas de Dios no nos interesan, ahí entonces donde Dios envía palabra para sacudir nuestra vida. Se levanta el profeta Natán y dice Dios a David, hay que sacarlo de este estado. Y por eso a veces nos han llevado cosas. Por eso decía este gran escritor C.S. Lewis, que a veces Dios nos habla, nos grita a través de los problemas, de las dificultades, a través del sufrimiento. Dios nos grita. ¿Y cuántas veces Dios nos dejó el pueblo de Israel que los oprimieran? Dios no permitía que los oprimieran. ¿Para qué? Porque dice la Biblia, todo el libro de los jueces, que cuando los filisteos, los madianitas los oprimían, ellos se volvían a Dios. Y hay gente que no va a tener otra forma de volverse a Dios si no es a través de las opresiones, a través de los padecimientos y de los sufrimientos. Cuando entiendan que lo único que los puede salvar, el único que los puede ayudar es Dios. Y a veces Dios nos lleva a esos extremos. David estaba calladito. Dios le dice a Natán, mira, vamos a sacudir a David, que David se nos va a perder. Si yo no intervengo, David se va a perder. Ves y confróntalo y háblale. Y dice que él cree que él está calladito, que nadie lo ha visto, pero David hizo esto, y vaya a confrontarlo. Su nombre. Y a veces necesitamos ser confrontados porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Se contrita, se apaga. Y el Espíritu Santo sí nos habla, pero la Biblia dice que es la palabra la que es útil para redarguir, confrontar. Es la palabra, sino que a veces uno cierra el corazón, pero es la palabra que te confronta, es la palabra que te quiere sacar del estado en que a veces nos encontramos, es la palabra que nos quiere redarguir, es la palabra que nos quiere soltar. Y la palabra de soltar no es regañar, la palabra de soltar es animar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Así que el Natán le dice, ya usted sabe cómo fue eso. Él se levanta furioso, manda una sentencia, dice el que hizo eso debe morir, debe pagar tanta, porque hizo esto, no tuvo misericordia. Natán dice, caíste. Ese eres tú. Tremendo. Yo me imagino que ese hombre se puso blanco, porque creía que hay cosas que estaban ocultas, porque creía que solamente él sabía eso. Y bueno, de pronto los generales que están, pero usted se imagina que la máxima autoridad espiritual que había en aquel momento eran los profetas. Y tú sabes que un profeta te señala y te diga y te muestra un pecado fulminante. A los profetas le tenían miedo. Por eso, de las primeras cosas que él tenía miedo, y el profeta se lo dice, no morirás. Pues cuando los profetas venían, le decían, ¿vienes en son de paz o en son de guerra? Y entonces el profeta le dice, no tengas miedo, Jehová ha redimido tu pecado y por eso tú no morirás. Pero sabe que te va a venir tu buen chancletazo. Al nombre de Cristo. Amén. Así que ¿qué hace el salmista? ¿Qué hace David? Reconoce. Ahí es donde por primera vez reconoce y dice, pequé contra Jehová. ¿Cuántos años, cuántos meses duró David en esa condición? Muchos meses. Secándose. Amén. Sin acercarse a Dios, sin renovarse. Porque yo creo que era más fácil acercarse a Dios. Pero todo ese tiempo creyó que no necesitaba de Dios. Creyó que toda su vida quedó oculta. Creyó que él no necesitaba una restauración. Y hay gente que necesita una restauración, pero se han endurecido. El pecado los ha endurecido. Y creen que no necesitan un proceso de restauración. Necesitan un proceso de restauración. Y los procesos de restauración no son fáciles. Pero eso no quiere decir de que Dios te haya excluido de su servicio, sino que tienes que entrar en un proceso de restauración. A su nombre. A su nombre. Ahora, cuando él dice, he pecado contra Jehová, el Señor le mandó a decir que Dios lo había perdonado. Por eso uno no se debe meter a veces en la caída. Mira, uno no puede meterse en la caída moral de nadie.
Ese es un problema grave. Porque lo de David fue grave, realmente fue grave. Hay cosas con las cuales podemos batallar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la doctrina, con la enseñanza, y pararnos frente a cualquiera que trate de traer herejía y malas enseñanzas, y pararnos frente y decir estás mal. Amén, sea quien sea. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Pero otra cosa es cuando se trata de una cuestión moral, de un pecado moral. Porque hay pecados que son contra la autoridad de Dios, pero hay pecados que son contra la santidad de Dios. Amén. Y el pecado que es contra la santidad de Dios es Dios bregando con la misma persona. Y hay que tener cuidado. Amén. Porque Natán le dijo, ya Dios te perdonó. Pero sabemos que los hombres no perdonan. En el secreto, el profeta y David entendía que él había sido perdonado por Dios. Pero la demás gente, a su nombre, y cuando alguien tiene una caída, Dios lo ha podido perdonar. El problema es la conciencia suya y el problema es la conciencia mía, que no perdonamos. A su nombre. Y por eso cuando una gente cae, no es que no pueda levantarse y comenzar a servir a Dios, sino que hay que guardar los corazones. Porque imagínese usted, una caída de una persona, hay gente que cae y al día siguiente ya quiere ministrar. Eso no es así. Dios te ha perdonado, pero entiende que hay corazones que tienen que ser sanados, hay corazones que tienen que ser restaurados. Amén. Y a veces es el tiempo del proceso que la gente no quiere llevarse, porque ya quiero ministrar. No, cuando uno cae, uno tiene que tener un proceso de restauración. Amén. A su nombre. ¿Qué hace David? David se quebranta, David llora, David ayuna, David se humilla, porque él entiende que Dios lo único que busca es un corazón contrito y humillado, según nos dice el Salmo 51. Gloria a Dios. ¿Qué hace David? Vienen las consecuencias, viene el proceso. Absalón, el hijo, se levanta, lo va a matar. Él no se queda en el trono, él sale del trono. Porque si él se queda en el trono, va a traer daño y perjuicio. Van a acabar su familia, va a traer más guerra. Amén. Y a veces uno está en una condición que uno sabe que está haciendo daño, que uno sabe que está trayendo un perjuicio. Y a veces uno prefiere mantenerse en esa posición que decir en este momento yo necesito ayuda. Que decir en este momento yo estoy pasando un proceso y yo necesito salir un momento al desierto. Porque cuando estamos pasando el proceso, Dios nos saca a nosotros al desierto, donde solamente se va a encontrar Dios. Y yo necesito soltar un momento para tomar fuerza, para ser restaurado, para ser levantado, para ser confrontado, para que Dios me hable, para que Dios me direccione. Porque obviamente David no tenía dirección, mi querido hermano. Después de 9 meses fuera de la presencia de Dios, su vida secándose, mal, apartado, allí, en apariencia, gloria al Señor en esta hora, él necesitaba ahora que Dios le volviera a hablar. Él necesitaba buscar a Dios. Por eso dice los salmos que él se encontraba en un pozo de desesperación, en un charco, en un cielo. Estaba profundamente hundido en una cárcel espiritual. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Mi alma alaba la gloria de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Así que él sale, porque hay gente que le interesa más su apariencia. Hay gente que le interesa más su estatus que su restauración. Hay gente que le interesa más lo que la gente va a decir, porque ¿qué dirán los hermanos? ¿Tú crees que los hermanos no pecan? Nosotros diariamente le fallamos a Dios en palabra, en pensamiento y aún en omisión. Le fallamos a Dios. ¿Tú crees que los hermanos nunca han pecado? Por eso Cristo dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. A su nombre. A su nombre. Que no sea la apariencia lo que te haga permanecer en un lugar donde te estás muriendo. En un lugar donde no solamente te estás colocando tú, te estás exponiendo a muerte, sino que también estás exponiendo a todos los tuyos. Y no estoy hablando de la parte física, estoy hablando de lo espiritual. Estamos en una posición a veces
Mientras que espiritualmente nos estamos secando, nos estamos deteriorando y estamos viendo también justamente cómo se está deteriorando la familia y se está consumiendo también la familia. Pero no queremos salir de ese lugar sencillamente porque no queremos pedir ayuda. No queremos clamar a Dios como el salmista clamó a Dios estando en su angustia cuando él sentía que ligaduras de muerte le habían rodeado. Gloria al nombre del Señor. No queremos clamar a Dios sabiendo nuestra necesidad de Él, sabiendo que hace semanas, que hace meses, que hace años no somos los mismos. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Su nombre. David dijo, tengo que salir, porque si no voy a dañar a mi familia, voy a traer más desgracia. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Que él salió, deja el lugar, deja la apariencia, deja la posición y sale al encuentro, a la búsqueda con Dios. Pastores, ¿qué pasó? Vergüenza. Sí, a veces nos va a tocar pasar vergüenza. Porque a veces hay gente que falla. Oye, no quiere que la vergüenza, pero va a venir vergüenza, si sea conocido con la esposa, con el que sea. Su nombre. Y a veces nos toca pasar la pena. Pero dice la Biblia que mejor es perro vivo que león muerto. Y dice la Biblia que él sale. Amén. Usted se lo puede encontrar en 2 de Samuel capítulo 15 versículo 30. Y dice la Biblia que sale llorando. Sale con el rostro cubierto. Claro, había vergüenza. Salió con su familia, salió con la gente que estaba allí. Y dice la Biblia que salió llorando. Salió con los pies descalzos. Salió con el rostro cubierto. Y mientras que iba subiendo para escaparse de Absalón, dice que iba llorando. Pero eso es una prueba de que su corazón se iba quebrantando. Porque a veces nosotros no valoramos lo que tenemos hasta que vemos que ya lo hemos perdido todo. Y me imagino que él recordaba y él miraba, hermano, que tenía de Dios ¿qué? Privilegio. Tenía de Dios honra. Mira el lugar que Dios le había colocado para que le sirviera. Pero ahora estaba ¿qué? Caído. Así que a él no le importó llorar, pasar una vergüenza pública, porque después de ser rey, ahora subía con toda su familia, lo habían sacado del reinado, lo habían sacado del palacio, y ahora con la vergüenza más grande, iba subiendo, iba llorando, iba descalzo, iba echándose ceniza, toda la familia también iba llorando. Bendito sea el nombre del Señor, porque no te creas, a veces detrás de la historia de una caída de un hombre o una mujer de Dios, no solamente están ellos, también está en su familia que lo está llorando. También están los hijos que lo están llorando. También está un esposo que está llorando. Y que está atravesando también ese mismo sufrimiento. Tú sabes que ve a un hombre con tremendo ministerio, un rey, un hombre amado por Dios, ahora en vergüenza, ahora huyendo. Uno de los guerreros más grandes de Israel ahora huyendo. Sin dignidad. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora, su nombre. Dice la Escritura que en ese periodo, 2 de Samuel 16, 5, 12, él aceptó la humillación pública. Por eso Dios al que se humilla en algún momento le salva. Porque si tenemos equivocaciones, gloria a Dios, pero eso es un proceso de la persona con Dios. Y dice la Biblia que él aceptó que lo maldijeran. Y por ahí venía uno de los hijos de Benjamín, de la familia de Saúl, tomando piedra y lanzándole piedra y maldiciendo el camino. Y diciéndole, ¿qué no le decía a David? Todo esto te ha venido porque tú eres sanguinario, porque tú eres hermano, levantando calumnias sin saber por dónde iba el cuento y hablando tantas cosas y tanta peste en contra de David. Nosotros hemos dejado el servicio a Dios, estamos mal, y hay que alguien hable mal de uno. Oye, pero si estás mal, porque a veces uno está orando y con el mazo dando, y alguien habla mal de ti y te enoja, pero estás haciendo lo malo, no lo estás haciendo bien. Eso es cuando de pronto alguno de nuestra familia nos dice, oye, ya no estás orando, pues es una rabia. ¿Y tú qué sabes que yo estoy orando?
Ahí como tú le digas, ya no ayuna. ¡Ay, qué! Ahora me la vas a tener, ¿verdad? No estás orando, no estás ayunando. Estás descuidada, estás descuidado. No estás buscando el rostro de Dios. ¿O es que acaso tú estás en mi corazón? Porque a veces podemos estar como la mujer de Cantar, ¿verdad? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Tú no sabes, tú me ves durmiendo ahí tirado, pero mi corazón está orando. Ay, ay, ay. Qué cosa bárbara. Ya no te veo que vas al servicio. ¿Ay qué? ¿Por eso que soy menos espiritual o qué? Ay, Dios mío, Padre. A David lo comenzaron a maldecir y él decía, déjenlo. Le decía, porque los siervos iban a matar a este benjaminita. Y David le decía, déjenlo que me maldiga. De pronto es Dios que está diciendo que me maldiga. De pronto esto me ha venido por Dios. Déjalo que me maldiga. Y de pronto Dios va a cambiar esas maldiciones. De pronto Dios las cambia en bendiciones. Pero déjenlo. Oye, si me está persiguiendo un hijo mío, ahora que no me persiga uno de la tribu de Saúl, un benjaminita. ¿Verdad? O sea, a veces estamos caídos, no queremos que nos digan nada, nos fastidia que alguien nos diga, ven a la iglesia. Pero hay que también entender algo, que hay gente que no es prudente para decir las cosas. Te veo carnal en estos días. Dije, mujer, ¿por qué le vas a decir eso que te lo ves carnal? ¡Vaya para lloro! Cálmate. Porque a veces en ese anhelo y deseo de que la gente se restaure y se levante, somos imprudentes. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Pero David dijo, déjalo. ¿Y qué es lo mejor que uno puede hacer? ¿Qué hace un servidor? Es verdad, he dejado de servir a Dios. Con mis ayunos, con mis servicios, mi búsqueda, ya no discipulo, ya no oro, no evangelizo a nadie, estoy aquí encerrado, paso malgastando el tiempo. Es verdad, uno tiene que reconocerlo cuando está mal. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí empieza el quebrantamiento. Gloria al Señor en esta hora, a su nombre. A su nombre. ¿Y sabe qué fue lo bueno de ese proceso? Que se descubrió quién estaba con David y quién no estaba con David. Porque dentro del círculo de él había gente que comenzó a conspirar contra él. Y formaron una conspiración grande, Aitofel, un poco de consejero, un poco de príncipe, un poco de gente que estaba allí, pero no estaba allí. Y nos damos cuenta que hay procesos que a veces no nos gusta, pero Dios los usa para sacar y depurar a veces. En medio de cada cosa se está moviendo Dios. Y aún en ese proceso difícil que estaba atravesando David, se mostró verdaderamente quiénes estaban con él. Porque mucha gente que sí llegó a decirle, rey, yo estoy contigo. Están pasando la prueba, pero estamos contigo. Que fueron a llevarle comida, que estaban atentos a sus necesidades. A muchos David le dijo, devuélvanse a Jerusalén, que de allá ustedes me van a ayudar más, vigilando y viendo cómo está transcurriendo las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y al final de todo, mis queridos hermanos, miren todos los salmos que David compone. Miren el salmo que David compone. Yo soy tu siervo, Señor. Que quede claro que yo soy tu siervo. Alabado sea el nombre del Señor. Finalmente Absalón que muere. Nuevamente las tribus hacen para traerlo nuevamente, lo instalan nuevamente en el trono. Y desde ahí aparece todo el tiempo, ¿verdad? Volvió a servir a Dios hasta que ya era un anciano. Y vemos cómo fue el proceso de nuevamente consagrar su corona a Dios. Y ahora ya no tenemos un David que llegó con una... No tenemos un David orgulloso, no tenemos a un David... No, tenemos a un David mejor, a un David quebrantado, tan quebrantado, ¿verdad? Lo hizo Dios para llevarlo al corazón de él, porque dice que David tenía el corazón conforme al de Dios, pero fíjense que habían cosas que había que quebrantar dentro del corazón de David. Ahora David vuelve al reinado, pero ahora es un rey quebrantado. Ahora es un rey, cuando usted lee esos salmos,
Un rey que tiene más intimidad, que le está diciendo a Dios: enséñame tu camino, yo quiero andar contigo, yo quiero servirte, enséñame tu camino, enséñame tu ley, yo la guardaré hasta el final. Uno que está diciendo: antes de que yo fuera quebrantado, yo estaba descarriado, pero ahora estoy guardando tu palabra. Vemos a alguien que quiere amar a Dios de verdad, vemos a alguien que quiere servirle a Dios de verdad, vemos a un David más devocional, más entregado a las cosas de Dios. Porque el servidor sí se puede consagrar nuevamente al Señor. El servidor y la servidora sí se pueden consagrar nuevamente al Señor. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. A menos que ocurra en nuestra vida lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 18. Vamos un momento ahí. Ya vamos terminando. Filipenses capítulo 3 versículo 18. Esta es una palabra para que gente como David vuelva a consagrar su llamado, vuelva a consagrar su ministerio, vuelva a consagrar sus dones y no se esté excusando en una caída, no se esté excusando en el yo no puedo, no se esté excusando en que me siento débil. ¿Cuántos no se han sentido débil? David sentía ligaduras de muerte. David se sentía en angustia. David se sentía temeroso. David se sentía, pero hizo lo mejor que puede hacer un hombre de Dios y una mujer de Dios. Dice: pero clamé. Estando en mi angustia, clamé. Cuando me rodearon ligaduras de muerte, clamé. ¿Y qué hizo? Cuando Dios contestó, nuevamente le dedicó a Dios su servicio. Tomó nuevamente la copa de la salvación. Tomó nuevamente todo. Dice: y ahora sí voy a pagar mis votos, porque es que el hombre había hecho votos. ¿Y cuánta gente de aquí no ha hecho votos? Señor, yo te voy a servir. Señor, yo te quiero servir. Señor, yo seré tu siervo fiel. Señor, dame este don. Señor, dame para predicar. Señor, dame para esto. ¿Cuánta gente no ha hecho votos delante de Dios? Que le van a servir, que se van a consagrar. Cada año lo dicen: Señor, este año sí me voy a bautizar, este año sí te voy a servir, este año sí va a ser el mío con tuyo, este año sí. ¿Cuántos votos has hecho de que vas a servirle a tu Dios? De que ya no vas a estar en banca, porque Dios no te quiere en banca. Ahora que estamos en tiempo de fútbol, hay gente que se acostumbró a la banca y ya no quiere entrar al partido. ¿Cuántos van a dejar un partido de fútbol por un servicio? Cuidado. Cuidado, hay gente que está cruzando los dedos: Señor, que no caiga un día de servicio. Pero hay otro que ya no le interesa y se queda en su casa viendo fútbol. ¿Cada viernes? ¡Ay, santo! Cuidado, Padre mío, cuidado. Cuidado con esa idolatría. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Su nombre. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3 versículo 18? Por ahí andan muchos. Ajá. Llorando. Ahora lo digo llorando. ¿Que son qué? Ahora, ¿por qué son enemigos de la cruz de Cristo? ¿Cuyo Dios qué? ¿Cuál fin de los cuales será? Amén. Amén. ¿Cuyo Dios es qué? El vientre. Y eso el apóstol no está hablando de la chinchurria, ni de la papita, ni de la... No. No está hablando de la glotonería. Hay una palabra que aparece allí en griego que hace referencia a los apetitos. O sea, lo que Pablo está diciendo, que hay gente que el Dios de ellos son los deseos, los apetitos carnales. Y eso ya es otro problema. Dice que solamente están pensando en qué, en lo terrenal. Pero yo creo que usted está pensando en lo espiritual. Yo creo, hermano, pensar y creer que usted piensa en cómo servirle a Dios.
en cómo salir de tantas debilidades y de tantas cosas para comenzar a honrar a Dios, en cómo dejar a veces el pecado que te asedia para poder servirle a Dios. Yo creo que tus aspiraciones es en algún momento convertirte en una sierva y en un siervo del Dios Altísimo. Y Pablo lo digo llorando. Hay gente que es enemigo de la cruz de Cristo. Ellos únicamente están pensando en los apetitos y en los deseos de la carne. Ese es el Dios de ellos. ¿Y qué me dice? Ajá. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor A ver, pero nuestra ciudadanía está en los qué? en los cielos. Y si nuestra ciudadanía, que significa nuestra nacionalidad, que somos de allá, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Las cosas espirituales. ¿Y cómo se buscan las cosas espirituales? Y el que está a tu lado sirviéndole a Dios. No hay otra forma. Que mientras que estás aquí, porque eso yo le decía a mi esposa, somos siervos de Dios. Porque hay cosas que a veces están un poco... Y digo, bueno, amor, Dios nos colocó para eso, porque de pronto a veces pues, se puede sentir de que nos saturamos con muchas cosas. Y yo le digo, amor, no te preocupes, para eso Dios nos colocó a nosotros. Eso es para que cuando Cristo venga nos diga, ustedes sirvieron fuertemente, soy testigo de que ustedes se rompieron el lomo por el reino de Dios, porque aquí es donde tenemos que rompernos el lomo por el reino de Dios. Porque el reino de Dios viene en dos etapas. La primera fue espiritual, en los corazones, restauración, regeneración, y después vamos a tener un reinado literal. Pero es aquí donde se va a demostrar verdaderamente quién se está rompiendo el lomo por el reino de Dios. Porque el reino de Dios va a llegar, el milenio va a llegar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y cuando subamos al tribunal de Cristo, ahí se va a ver quién es quién. Y tú sabes lo triste que es decir que el Señor te diga, o sea, tú no me serviste fue porque tú no quisiste, no es porque tú no podías, no es porque no te di dones, no es porque no te di talento, sino que tú preferías estar o preferías estar ocupado en cualquier otra cosa. Porque eso es mentira, que las ocupaciones a uno no lo dejan servir a Dios. Eso es mentira. Siempre hay un espacio para servir a Dios en algo. Sino es que estamos apáticos. Estamos apáticos y es el momento de sacudirnos. A nombre de Cristo. Aquí, ahora. Porque los galardones, dice la Biblia, cada quien recibirá según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo. Dice la Biblia que cada quien va a recibir según haya hecho mientras que estaba en el cuerpo. O sea, mientras que estemos en el cuerpo, ¿cuál debe ser tu preocupación, mi querido hermano? Si es que te interesa lo espiritual y las cosas celestiales, ¿cuál debe ser tu preocupación? Trabajar y servir en las cosas del reino. Amén. Es el tiempo que nos sacudamos. Hay que comenzar a visitar las cárceles, hay que comenzar a visitar los hospitales, hay que comenzar, mi querido hermano, que Dios nos permita a crear fundaciones, a fortalecer la fundación que nosotros tenemos para seguir haciendo la obra. Hay que seguir llevando ropa, hay que seguir llevando comida, hay que seguir visitando a los presos, evangelizando, hay que seguir discipulando. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que seguir hablando de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, le dijo Pablo a Timoteo, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Pero a veces uno va en la buceta y Dios te dice, párate a predicar. ¿Y tú qué haces? Y el Espíritu Santo te dice, párate. Estás en la buceta y te dice el Espíritu Santo, párate. A su nombre. Vas en el parque, el Espíritu Santo te dice, párate, predica. ¿Y qué haces tú? Te da miedo. Aquí tenemos un libro de discipulado sencillo. Si de pronto te da, no sabes cómo discipular, ahí tenemos un libro de discipulado que está paso a paso para que usted discipule sin problema. Pero ya sacúdase, Dios, el que está a tu lado, ya sacúdete. Dios no quiere que te pensiones de nada, de no hacer nada, sino que cuando tú llegas ella te diga, buen siervo. ¿Cómo te van a decir? Buen siervo fiel.
En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra el gozo. Pero ¿qué dice la? Bueno, si los aplaudí, aplauden. Pero ¿qué le dijo a los negligentes? A los que escondieron el talento, ¿qué le dijo? Siervo malo y negligente. Debiste por lo menos dar mi dinero a los banqueros para que cuando yo viniera por lo menos hubiese tenido los intereses. A su nombre. Entonces ya que está todo, no podemos ser negligentes. No podemos ser negligentes. Hay que empezar a servir a Dios. Y quiero decirle que nosotros como pastores no vamos a hacer obstáculos para que usted le sirva a Dios. El que acá no le sirva a Dios es porque no quiere. Pero aquí no vamos a hacer obstáculos para que su ministerio, su don de talento, lo que Dios le ha dado, no trabaje. Aquí necesitamos que lo que Dios le ha dado esté en funcionamiento. Y hay tantas áreas, mira, que hay como 14, 15 áreas de trabajo. Bastante. Y que necesitan gente que se puedan comprometer a decirle al Señor: lo que tú me has dado lo voy a colocar, no para los hombres, sino porque es algo que tú me has dado y yo lo coloco a tu servicio. Es el tiempo de que se levante gente como los 24 ancianos que dice que arrojan sus coronas delante de Él. Amén. Es el tiempo de arrojar esa corona. ¿Qué es esa corona? Un ministerio, un don, un talento. Algo que Dios, la honra que Dios te ha dado, colocarla a los pies al servicio de Cristo. Y comenzar a servirle al Señor. Que cuando ya llega el día de partir, tú puedas decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ya terminé lo que el Señor acá me encomendó que yo hiciera, me está esperando la corona de vida, ya finalicé. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Pero hay gente que ni siquiera ha empezado a servirle a Dios. Y a mí como pastor me preocupa, porque no los veo haciendo nada. Me preocupa. Y usted no va a decir que el pastor nunca le dijo a usted que usted tenía que servir al Señor, porque todos los días estamos diciendo: hermano, hay esto, hay lo otro, vamos a hacer esto, nos vamos a meter en esto, vamos a hacer lo otro. Amén. Hay bastante para servir al Señor. Amén. A su nombre. Denle un aplauso al Señor. Terminamos diciendo lo que dijo el salmista. El salmista le dijo al Señor, después de haber atravesado un periodo muy difícil y muy duro en su vida espiritual, ¿verdad? Donde él clamaba, donde él se sentía mal. Él termina diciéndole al Señor: mira, Señor, yo soy tu siervo. Vamos ahí al Salmo 116, que es el salmo central que hemos tocado. Yo soy tu siervo, Señor. Es decir, yo me voy a consagrar. Yo voy a tomar nuevamente. Cuando él dice: voy a pagar mis votos. 14. Mira el 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Él dice que de esa manera es que le va a pagar a Dios los beneficios. Amén. ¿Cómo yo le voy a pagar los beneficios a Dios? Bueno, yo dice aquí: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Voy a comenzar a acercarme más a Dios. Voy a comenzar a buscarme más a Dios. Amén. Y dice: ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Amén. Y dice el hombre: ahora voy a comenzar lo que yo prometí. Se tiene que ver que visible en la iglesia, delante de todo el mundo, que sepa que yo soy tu siervo. Voy a comenzar a servirte. Amén. Ahora, hermano, Dios dejó dones, talento y ministerio para servir a quién? A la iglesia. Amén. Para edificarnos entre nosotros mismos a través de todos esos dones, bellos dones, talento y ministerio. Amén. Pero también para las almas
tenemos un trabajo interno, tenemos un trabajo externo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Es el tiempo de levantarnos a servir al Señor. Es el tiempo de tomar la copa de la salvación. Es el tiempo de pagar los votos que un día le hicimos a Dios. Es el tiempo nuevamente de consagrarle nuevamente, si es necesario, el don, el talento. Hay gente que tiene que decirle al Señor: Dios mío, ya yo ni hablo en lengua, voy a consagrar otra vez mi lengua. Hace tanto tiempo que yo no danzo, yo no evangelizo. Hace tanto tiempo que ya yo no leo la palabra con el mismo amor, Señor. Voy a consagrarte esto nuevamente, gloria a Dios. Porque esto es lo que está diciendo David. Voy a pagar mis votos. Voy a tomar la copa de la salvación. Me voy a acercar nuevamente a Dios. Gente que tiene que consagrar nuevamente a su familia, porque su familia se ha salido y se ha desorientado de las cosas de Dios. Los hijos están tomando otras direcciones y hay que consagrarle otra vez. Señor, aquí está mi familia, te la consagro nuevamente, porque siento que hemos perdido el norte, siento que no hemos apartado de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Dios mío, aquí está mi fuerza, te la consagro, porque siento que la estaba desperdiciando en otras cosas. Aquí está mi vida, aquí están mis brazos. Hay gente que tiene que consagrar nuevamente sus pies, hay gente que tiene que consagrar nuevamente sus pensamientos, hay gente que tiene que consagrar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está esperando para su servicio. No hay excusa. No hay excusa. Lo que tienes que tener es voluntad. Amén. Así que colócate sobre tus pies.